Tema 6. El contrato de transporte terrestre. Primera parte. El transporte de mercancías y viajeros por carretera. Primera parte. El contrato de transporte. Apartado 1. El transporte. Letra A. Consideraciones generales. El transporte ha sido considerado un elemento esencial en el desarrollo de la civilización que ha estado presente en el nacimiento de muchas mercantiles como el seguro mutualista o las sociedades primitivas. En sociedades basadas en su propia capacidad el transporte aparece como la única solución para la permuta y el comercio. Para la permuta la misma expansión de soluciones jurídicas tiene su tiene su primitivo antecedente en las grandes prácticas comerciales, en las prácticas constantes de mercaderes al margen de legisladores nacionales. Esta función se cumple en la actualidad desempeñando un relevante papel, no solo por la importancia de las infraestructuras de transporte en el desarrollo de las infraestructuras de transporte en el desarrollo regional y nacional y por la trascendencia de las necesidad de establecer un sistema necesidad de establecer un sistema jurídico que tenga presente la internacionalización del fenómeno y la necesaria adecuación de los ámbitos legislativos internos e internacionales. La importancia económica y social del transporte justifica una intervención administrativa en el establecimiento de su marco jurídico, en el control de la actividad, en el desarrollo de las infraestructuras, etc. Se acusa especialmente en el transporte aéreo y terrestre por la consideración, sobre todo en este último, de algunas de sus modalidades como servicio público o servicio de interés general. Este carácter de jus publicista, traducido en un elevado número de disposiciones legales de derecho administrativo, no siempre se coordina con las de carácter mercantil. Buena muestra de este carácter jus publicista son la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, en adelante LOTT, y su Reglamento General de Desarrollo de 1990, en adelante ROTT. La Ley 38/2015 del sector ferroviario, con la que se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva Recast, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único. Además, mención especial merece por lo que pueda suponer en la inserción en el mercado de nuevos operadores de transporte la modificación de los artículos 181 y 182 de la LOTT llevada a cabo en 2015 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor y las reformas de la LOTT llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2018 y por la Ley 13/2021. Estas disposiciones supusieron un importante avance en la transición legislativa de un sistema de intervención administrativa a uno liberal en régimen de competencia que se completa con los principios básicos sobre los que ha de sustentarse la regulación del transporte, establecidos en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible: unidad de mercado, libertad de empresa, armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos y operadores, reserva al Estado de la planificación del sistema de transportes, las restricciones al acceso y las medidas de fomento, complementariedad y competencia entre medios de transporte, garantizando los derechos de los operadores y usuarios, en especial los derechos de igualdad en el acceso a los mercados de transporte, participación, queja y reclamación, gestión eficiente por parte de los operadores y de las administraciones públicas, coherencia entre los niveles de inversión y calidad de servicio y las necesidades y preferencias de los usuarios, y por último, fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético y de la intermodalidad.
La importancia de las normas de derecho público ordenadoras de transporte confronta con la escueta disciplina que contenía nuestro Código de Comercio, que había sido superada por el propio sector a través de los contratos y por el empuje de las disposiciones administrativas, y que ha sido derogada por la Ley 15/2009 sobre el contrato de transporte terrestre de mercancías. Esta última disposición tiene por objeto la regulación del transporte terrestre de mercancías, tanto por carretera como por ferrocarril, al tiempo que se establece la referencia analógica para el transporte fluvial, así como para aquellos transportes que se conciernen en el marco de una operación logística. La reforma del derecho privado del transporte terrestre no ha obedecido a la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento al derecho comunitario, sino a una decisión de política legislativa tendente a la revisión del régimen jurídico privado del transporte por carretera, así como a la necesidad de adaptar los aspectos contractuales del ferroviario al nuevo modelo de liberalización de la actividad. Se trata además de adecuar nuestro derecho patrio al régimen internacional, fundamentalmente al Convenio de Ginebra de 1956 y las reglas uniformes CIM. Letra B. La influencia de los cambios tecnológicos en la prestación del servicio de transporte, plataformas de economía colaborativa y licencias VTC. El transporte ha estado siempre influenciado por los cambios tecnológicos. Las pautas de comportamiento de los clientes también inciden en el desarrollo de la industria del transporte, desde la fabricación de los medios de transporte hasta el propio uso. Las transformaciones se aceleran en el tiempo. El ferrocarril no aparece en una configuración afín a la actual hasta el siglo XVIII y con capacidad real de transporte hasta ya el siglo XIX. Hasta después de la Gran Guerra, el transporte aéreo no empezó a tener algún sentido comercial. Ahora el transporte espacial no es económicamente rentable y se circunscribe a deseos aislados de millonarios excéntricos. De la misma forma que antes, el transporte supersónico resultó económicamente inviable. El vuelo suborbital o estratosférico será posible merced a la investigación en nuevos materiales y energías. Aún cabe estar expectantes con otros cambios. Fenómenos como el cambio en la relación entre el ciudadano y el medio de transporte, de percibirlo como propiedad, por ejemplo, a contemplarlo como una prestación de servicios, que convertirá el contrato de alquiler por tiempo, esto es sharing, lo que son usos por propietario. Medios de transporte que combinarán diferentes modos o ámbitos donde discurre el transporte, o nuevos medios de transporte que cambiarán la eficiencia, tiempo, coste de los medios actuales. El ámbito donde se ha puesto de manifiesto una mayor revolución es el del transporte terrestre de personas. La irrupción de una nueva modalidad de operadores, Uber, Cabify y BlaBlaCar, gracias al auge de la ya implantada economía colaborativa, ha generado importantes consecuencias jurídicas que se ponen de relieve, por un lado, en lo concerniente al modo de prestar los servicios de transporte, y por otro, en cuanto a la forma en la que los destinatarios celebran los contratos de transporte. En las plataformas online, el transportista ofrece sus servicios a través de las plataformas online, a las que el cliente accede para contratar dichos servicios. En ocasiones, el ofrecimiento no se realiza por empresas de transporte, sino por particulares que ponen a disposición de otros sus vehículos para realizar un determinado desplazamiento, compartiendo los costes reales del mismo sin obtener beneficios adicionales. Esto se llama economía colaborativa en sentido estricto. En otras, dicho ofrecimiento se realiza por sujetos que, en el marco de una actividad empresarial con ánimo de obtener beneficios, ofrecen sus vehículos con conductor para el desplazamiento de los usuarios que lo deseen, usando para ello el website de dichas plataformas.
plataformas. Esto sería economía colaborativa en sentido amplio. Los principales problemas se han planteado en relación con el rol que desempeñan las plataformas en la prestación del servicio del transporte y han venido propiciados por las constantes reclamaciones desde el sector del taxi y del transporte de autobús. Ambos entienden que las plataformas están llevando a cabo la prestación del servicio de transporte terrestre de forma desleal por infracción de normas al operar sin cumplir las exhaustivas exigencias que imponen las normas reguladoras de la materia. Las plataformas, por su parte, han intentado defenderse alegando que su actividad se circunscribe a poner en contacto la oferta y la aceptación, lo que las situaría en el marco de intermediación online amparada por el principio de libre prestación que contempla la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, siempre que la misma se acomode a las exigencias establecidas en los reglamentos europeos de transparencia y equidad y de servicios y mercados digitales. La problemática planteada motivó el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a dos cuestiones prejudiciales. Asunto 434/15 entre la Asociación Profesional Elite Taxi y Uber Systems Spain S.L. y el asunto 320/16 en el caso de Uber France. En síntesis, se concluía que en los supuestos en los que la plataforma adoptase una actividad activa, su conducta iba más allá de intermediar entre la oferta y la aceptación y por tanto salía de la órbita de la norma sobre comercio electrónico para entrar en las fijadas para el transporte terrestre de pasajeros. Para ello se tomaron en consideración elementos tales como la creación de oferta y el nivel de influencia o control que la plataforma ejerce sobre todas las características esenciales de la misma, la selección y o contratación de conductores, la imposición de determinadas exigencias a los vehículos, la fijación y recepción del precio, el cobro de comisiones, etc. La aprobación del marco normativo sobre servicios y mercados digitales ha supuesto un cambio importante en este sentido. El legislador europeo ha consagrado un elenco considerable de obligaciones para las plataformas a cuyo exhaustivo cumplimiento condiciona la aplicación de las exenciones de responsabilidad por contenidos ajenos que contempla. La diligencia de la plataforma facilitadoras de la realización de transacciones de transporte entre usuarios profesionales y destinatarios de los servicios de estos en el cumplimiento de las exigencias que será el elemento clave para concretar si se limita a la mera intermediación en la prestación de servicios subyacentes o si por el contrario es la auténtica prestadora de las mismas. Con la finalidad de solucionar el conflicto planteado en el sector del taxi y del transporte de autobús, nuestro legislador reformó en 2015 los artículos 181 y 182 de la RLOTT a los efectos de fijar el régimen jurídico aplicable al arrendamiento de vehículos con conductor. En 2017 aprobó el Real Decreto 1076/2017 para establecer normas complementarias en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, fijando limitaciones en la transmisión de las licencias y la obligación de comunicar la información exigida en la Orden FOM 36/2008 y en 2018 se procedió a la reforma de la LOTT por el Real Decreto Ley 3/2018 en aras de mejorar el mencionado régimen, imponiendo al titular del vehículo la obligación de obtener una licencia municipal de taxi o una autorización VTC que conforme a las previsiones legales sería otorgada por la comunidad autónoma competente.
La cuestión se ha debatido en los tribunales a instancia de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y de Uber, que se mostraban contrarios a la limitación que supone el sistema de otorgamiento de licencias VTC y sobre todo al régimen que para la transmisión de las mismas se contempla en el Real Decreto 1076/2017. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2018, avaló la imposición de limitaciones a las VTC siempre que las mismas fuesen necesarias y proporcionadas como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano y para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Mediante dos sentencias de 2020, la misma Sala del Alto Tribunal declaró nulos los artículos 1 y 2 de la norma de 2017 por considerar que el objetivo era incidir en el mercado y no impedir fraudes, y respecto de la obligación de comunicación, que carece de relevancia y lo que consigue es la creación de una base de datos a nivel nacional que permite establecer patrones de conducta en relación con la movilidad y la utilización del servicio de este transporte urbano de personas físicas perfectamente identificadas, lo cual no solo puede desincentivar la utilización de este servicio, sino que tiene una clara incidencia en la esfera de derechos protegidos por la normativa de protección de datos. Procedía por ello el establecimiento de las medidas de control de la prestación de los servicios, indicando los datos que deben ser comunicados electrónicamente a la Administración, de manera que queden excluidos aquellos datos que se refieren a los usuarios de los servicios. En 2018 se reformó el artículo 91 de la LOTT por el Real Decreto Ley 13/2018 en aras de facilitar que servicios de transporte sustancialmente iguales se desarrollen en un marco regulatorio coherente. Conforme a la norma, la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional va a habilitar exclusivamente para realizar servicios de carácter interurbano, siendo los órganos que ostenten competencias en materia de transporte urbano los que habrán de determinar las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia volvió a pronunciarse al respecto en su informe de 2019, anunciando los inconvenientes que para el mercado tendrá la finalización del periodo transitorio de adaptación que fija el artículo 91, recomendando que se replantee la limitación del ámbito de las autorizaciones nacionales VTC, pidiendo que se derogue la regla de la habitualidad previstas en el Real Decreto Ley y apostando por una actuación normativa que, teniendo como objeto la mejora del servicio para los usuarios finales y para el conjunto de la ciudadanía, parta de un enfoque global de la actividad de transporte en vehículos de turismo, de forma que la regulación aplicable a taxis y VTC respete los principios de buena regulación económica en beneficio de los consumidores y usuarios. Apartado 2. Concepto, caracteres y clases de transporte. Aun cuando no existe una definición genérica de contrato de transporte, la doctrina ha realizado un esfuerzo tendente al establecimiento de un concepto que permita encuadrar las distintas modalidades y que pueda tener en cuenta la importante diferencia existente en función de que lo transportado sean mercancías o personas. Así, en el contrato de transporte, una persona que es porteador se obliga, a cambio de un precio, a trasladar mercancías o personas bajo su responsabilidad de un lugar a otro y en el tiempo previsto.
El traslado, que es el elemento esencial del contrato, debe hacerse en el caso de los pasajeros sin que sufran lesiones ni ningún otro perjuicio, ni en su persona, ni en su equipaje, ni en los animales de compañía que viajen con él, en vehículos acondicionados y acomodados a tal fin, y en el caso de las mercancías, en el estado en que se recibieron por el portador. Se trata de un arrendamiento de obra y no de servicios, de manera que aunque la prestación de desplazamiento se configura como objeto central del contrato de transporte, el transportista no se compromete solo a efectuar una actividad, sino que asume una obligación de resultado. Ese resultado además es indivisible con independencia de que el transporte lo lleve a cabo el propio porteador o un tercero. Destaca el carácter fungible del contrato, admitiéndose la posibilidad de que el porteador contratante realice por sí mismo la prestación o recurra a terceros para esta finalidad, e incluso de que la misma se cumpla no por el porteador con el que se ha celebrado el contrato, sino por otro transportista, que sería porteador de hecho. Por otro lado, es un contrato oneroso de carácter consensual. Mención especial merece el objeto transportado, que deberá ser necesariamente bienes de carácter material, sin que los bienes inmateriales puedan constituir objeto de transporte. De aquí, por ejemplo, que el envío o transmisión de los datos de comunicaciones electrónicas o de contenidos digitales no constituyan transporte en el sentido que estamos examinando. La naturaleza mercantil del contrato derivará de la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: a. que tenga por objeto mercaderías o efectos de comercio, o b. que sea comerciante el porteador dedicándose a efectuar habitualmente transportes para el público. Es decir, predicamos la mercantilidad por su carácter accesorio o auxiliar de una operación mercantil, o bien porque constituye una actividad empresarial para el porteador que coordina y organiza a su riesgo medios personales y materiales, ofreciendo en el mercado el servicio con cuya remuneración trata de resarcirse de los costos con un margen o beneficio industrial. Lo anterior, común a todo tipo de transporte, se completa con la previsión legislativa contenida en la LC TTM, que para su ámbito señala la mercantilidad de todo contrato de transporte terrestre de mercancías, cualquiera que sea su objeto, o la habitualidad o profesionalidad de sus partes. El artículo 2.2 se refiere, junto a las normas internacionales y comunitarias, con carácter supletorio a las disposiciones sobre la contratación mercantil. La naturaleza de contrato de obra, el hecho de que el porteador no se comprometa exclusivamente a desplegar una actividad, sino a conseguir el resultado que busca la otra parte del contrato, dota aún de mayor importancia al mandato del artículo 2.2, pues las disposiciones sobre los contratos de obra se encuentran en el Código Común. Será, pues, la jerarquía de normas reguladoras del contrato mercantil, en conjunción con el artículo 2.2, la que nos señalará la aplicación preferente de las normas de la contratación mercantil y la subsidiaria civil. Las condiciones generales de la contratación ocupan un papel destacado en el ámbito del transporte, especialmente en el de mercancías por carretera. Por orden FOM /1882/2012 se declara la aplicación y exigibilidad del condicionado contenido en el anexo, con independencia de las características del transporte o la mercancía transportada, salvo que las partes dispongan otra cosa en las condiciones particulares que pacten, teniéndose en cuenta que, cuando se trata de contratos de adhesión, las condiciones aprobadas en la orden solo podrán
podrán modificarse cuando las que se establezcan resulten más beneficiosas para el adherente. Debemos tener presente la imperatividad que se impone a determinadas condiciones generales y las reglas especiales para determinados tipos de transporte. Es irrelevante para la caracterización del contrato como mercantil el objeto del transporte, o sea, personas o mercancías, o el medio empleado para ello. De igual forma, carece de importancia la forma que adopte el empresario porteador e incluso la eventual titularidad de éste sobre el medio de transporte que utilice para el cumplimiento de la prestación. Se han generalizado diversos medios o criterios para clasificar los contratos de transporte que atienden al objeto transportado, transporte de cosas y de personas. A su vez, en el transporte de cosas cabe hablar de transporte de mercaderías en sentido amplio, por ejemplo, materias primas, transportes de efectos mercantiles, como sería por ejemplo títulos de crédito, y transporte postal, que serían los paquetes y correspondencia. Pero la magna divisio en el transporte ha sido siempre la que diferencia en función del medio o vehículo empleado para realizarlo: marítimo, fluvial, aéreo, ferroviario o por carretera. Tal criterio no excluye la especial situación que deriva del empleo en un mismo contrato de diversidad sucesiva de medios. Esto sería transporte multimodal, o de la participación sucesiva de varios porteadores, que sería transporte combinado. Segunda parte, el contrato de transporte terrestre de mercancías. Apartado 1, concepto y régimen jurídico. El legislador define el contrato de transporte terrestre de mercancías como aquel por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato, utilizando para ello medios mecánicos con capacidad de tracción propia, definición en la que pueden incluirse tanto los supuestos en los que dicho transporte se lleva a cabo por carretera como por vía ferroviaria. Los contratos de transporte terrestre de mercancías se someten a los tratados internacionales vigentes en España, a las normas de la Unión Europea y las disposiciones de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Apartado 2. Elementos personales del contrato. Podemos distinguir entre 1. Porteador o transportista. Es el empresario que asume la obligación de realizar el transporte, normalmente en nombre propio, sin perjuicio de la posibilidad de ejecutarlo con sus propios medios o de que contrate con terceros la realización del mismo. Se presume juris tantum que el contrato ha sido celebrado en nombre propio. La calificación de un sujeto como porteador es independiente de la realización de la prestación, mereciendo dicha consideración aquel sujeto que efectivamente lleve a cabo el traslado, aun cuando no haya celebrado el contrato. El porteador contractual, quien celebró el contrato con el cliente, se compromete frente al cargador a lograr el resultado del transporte, teniendo este último acción exclusivamente frente al porteador contractual. Así, cuando el porteador contractual contrate con otro porteador efectivo la realización del porte o viaje, tendrá frente a este porteador efectiva la responsabilidad propia de un cargador, sin que esté previsto legalmente que el cargador real pueda ejercitar acción alguna frente al porteador efectivo. Queda claro cómo la noción jurídica de porteador no viene supeditada a la posesión de los medios de transporte, sino a la posición jurídica que el sujeto asume en el contrato de transporte, sin que exista obstáculo legal alguno para que puedan participar varios porteadores en una única operación de transporte. 2. Cargador o remitente. Es la persona que contrata en nombre propio la realización del transporte y frente al cual el porteador se obliga a realizarlo. Es indiferente el título que lo vincule con las mercancías transportadas, así como la relación que le une al destinatario de estas.
3. Consignatario o destinatario. Es la persona a quien se han de entregar las mercancías o efectos transportados. Puede ser el mismo cargador o persona distinta. La posición jurídica del consignatario como tercero que irrumpe con derechos y obligaciones en un contrato no convenido por él es muy discutida. Se habla de contrato a favor del tercero, de gestión de negocios, de derechos ex lege, etc. Pero la verdad es que nos hallamos ante un caso de sucesión contractual previsto en el momento de concretar el traslado. La figura se asemeja a la del artículo 1162 del Código Civil, que es persona autorizada para recibir la prestación concertada por otro. El destinatario permanece ajeno a la relación jurídica que une a porteador y cargador hasta que solicita la entrega de los efectos porteados, momento en el que sustituye al cargador en la posición de acreedor. Por este motivo, por el mero hecho de ser designado en el contrato como destinatario, no asume obligación alguna frente al porteador, de tal forma que está facultado para aceptar o rehusar la entrega de las mercancías sin que ello afecte de ningún modo al pacto entre porteador y cargador, más allá de las previsiones establecidas en los artículos 36 y 44 de la ley. La responsabilidad del destinatario dependerá del vínculo que le une con el cargador, totalmente ajeno al contrato de transporte. 4. Expeditor. Es el tercero ajeno al contrato de transporte que por cuenta del cargador hace entrega de las mercancías al transportista en el lugar de expedición de estas. Su función se limita a contribuir a la correcta ejecución del contrato de transporte, asumiendo obligaciones que corresponden al cargador o que son accesorias de las que éste asume. La proliferación de este tipo de operadores en el tráfico contrasta con el deficiente tratamiento legal, limitándose el legislador a asimilarlo al cargador en las escasas ocasiones en las que se refiere a este sujeto. 5. Otras empresas y organismos auxiliares del transporte. A. Agencia de transporte. Se define como empresario auxiliar del transporte cuya función consiste en intervenir en la contratación del transporte por carretera, tanto interior como internacional, realizando actividades de gestión, información, oferta y organización del transporte, mediando con plena responsabilidad entre cargadores y transportistas y pudiendo actuar en la contratación de otros medios de transporte. Las agencias de transporte deberán contratar en nombre propio tanto con el demandante del servicio como con el transportista que vaya a realizarlo. B. Operadores logísticos. Son empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar por cuenta ajena las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial, pudiendo utilizar en el desarrollo de sus operaciones infraestructuradas tecnologías y medios propios o ajenos, actuando en nombre de los propietarios de la mercancía, aportando sus conocimientos y experiencias, así como su gran capacidad de oferta de servicios de transporte a precios más ventajosos a los establecidos por las tarifas oficiales de las empresas porteadoras. Y por último, C. Empresas de verificación de conformidad. Prestan un servicio auxiliar a medio camino entre el transporte y el negocio para el que el transporte es parte de la entrega. Si el transportista tiene que comprobar el estado del embalaje y el número de bultos, la compañía de verificación de conformidad comprueba la identidad técnica de las mercaderías con aquellas que se ha comprometido a expedir. Piénsese, por ejemplo, en la compraventa internacional de cualquier mercadería y que solo es comprobada su identidad en destino. Estas entidades realizan esa comprobación en origen, inspeccionando la mercancía antes de su expedición para comprobar que cumple con las normas de calidad y seguridad del país de destino. No tienen una regulación específica.
Tercera parte, el contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera. Apartado 1, consideraciones previas, régimen jurídico y sujetos intervinientes. La referencia principal en el establecimiento del régimen jurídico aplicable al contrato de transporte terrestre de mercancías es la Ley 15/2009, una minuciosa norma que da seguridad jurídica al sector y legaliza muchos de los conflictos jurídicos tradicionales de la institución. Este régimen jurídico privado se acompaña de las normas de derecho público directamente aplicables a esta rama de la actividad económica. Esto es la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, en adelante el OTT, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1211/1990, en adelante ROTT. La Ley 38/2015 del sector ferroviario, en adelante LSF, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 2387/2004, en adelante RSF, modificado por el Real Decreto 664/2015, por el que se aprueba el reglamento de circulación ferroviaria, modificado por el Real Decreto 1011/2017. Este paquete normativo se complementa con la Ley 25/2009, que es la Ley Ómnibus, y con la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. Debemos tener en cuenta, además de lo previsto en la Orden FOM/1882/2012, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes por mercancías por carretera. El actual régimen legal responde a un proceso de liberalización común a muchas otras ramas de la economía y que en el ámbito del transporte comenzó con la ley del sector ferroviario. Liberalización que implica la necesidad de un nuevo marco legal para las relaciones contractuales que vayan dándose ya en un nuevo escenario de apertura a la libre competencia. La normativa española se encuadra en el marco de los instrumentos internacionales sobre la materia, a saber, el Convenio de Transporte Internacional por Carretera, en adelante CMR, y las reglas uniformes CIM/1999. La norma resulta de aplicación exclusivamente al contrato de transporte de mercancías, excluyéndose el transporte de pasajeros. No obstante, conforme a la disposición adicional segunda, se aplicará a las mercancías que se transporten en supuestos de transportes mixtos de mercancías y viajeros, siempre que los objetos transportados respecto de los que se aplica la norma no tengan la consideración de equipaje o no guarden relación directa con los pasajeros. De igual forma, extiende su ámbito de aplicación al transporte fluvial, salvo que el mismo se realice en las condiciones establecidas en el artículo 1.2 de la Ley 14/2014 de navegación marítima. Supletoriamente, se extiende al transporte postal siempre que esté fuera del marco del servicio postal universal. También al auxilio y rescate en carretera y, por último, al transporte realizado en bicicleta. Dos cuestiones son destacables. Por un lado, la regulación es común para los contratos de transporte terrestre, tanto por carretera como por ferrocarril, sin perjuicio del establecimiento de especialidades aplicables exclusivamente a este último. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos ante una regulación de carácter dispositivo para las partes contratantes, excepto en lo relativo al orden público y determinados contenidos que se establecen como imperativos, como son las normas referidas a la responsabilidad del porteador y a la prescripción de las acciones derivadas de la propia ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. Por ello, el margen para la autonomía de la voluntad es relativamente amplio.
Llama la atención la mención expresa al transporte en el ámbito de la operación logística del contenido más amplio, estableciendo el legislador el sometimiento a la norma en lo relativo a derechos, obligaciones y responsabilidades relacionados con el transporte. La aplicación parcial de la norma al transporte en sí, a una de las prestaciones del contrato, acusa una vez más la carencia de un tratamiento jurídico global del contrato de logística. La ley define a los sujetos que pueden formar parte del contrato, señalando la presunción de contratación en nombre propio para los habituales contratantes o intermediarios en este tipo de contratos. Además, se hace mención expresa a los porteadores efectivos para regular la cuestión de la intervención de varios sujetos por vía de subcontratación en el transporte. Ahora bien, se echa en falta la especificación del régimen de responsabilidad de este porteador efectivo, pues en ningún momento se pronuncia la ley sobre la posible responsabilidad que el mismo tendrá frente al cargador, señalando sencillamente una conversión de la posición jurídica del porteador, la realización de todo o parte del transporte. Sí que encontramos una regulación bastante más detallada del contrato de transporte con porteadores sucesivos, en el que el régimen de responsabilidad para los diferentes intervinientes en la realización del transporte viene establecido con meridiana claridad, así como la limitación de la legitimación pasiva más allá de los problemas que en la práctica puedan suscitarse debido a la complejidad íncita a este tipo de contratos. Asimismo, la ley reconoce expresamente el contrato de transporte continuado, al que es de aplicación el régimen jurídico del transporte ordinario, pero para el que se determinan ciertas particularidades en relación a la formalización, el precio de transporte y la extinción del contrato. Apartado 2. La documentación del contrato. El contrato de transporte es un contrato consensual y, como tal, su documentación de una u otra forma no es esencial a su existencia. Cuestión distinta es la exigencia administrativa de que todos los envíos que se efectúen en el ámbito nacional vengan documentados por escrito, siendo válida la carta de porte, documento que se emite con pacto con carácter probatorio de la conclusión y contenido del contrato de transporte terrestre de mercancías, así como de la recepción de las mismas en origen, salvo prueba en contrario. La carta de porte debe ser extendida cuando una de las partes así lo solicite, pudiendo el solicitante, en caso de no emitirse, considerar a la otra parte desistida del contrato. Además, existen supuestos en los que su expedición es obligatoria ex lege, como es el caso de los contratos de transporte continuados celebrados con un trabajador autónomo económicamente dependiente. En la carta de porte distinguimos tres tipos de contenidos. 1. Obligatorio, con detalles como fecha y lugar de expedición, sujetos, mercancías, con indicación de su naturaleza, número y cantidad, así como el tiempo de embalaje que se precisa y el precio. La omisión de alguna de las menciones no privará de eficacia a la carta de porte en cuanto a las incluidas. 2. Contenido facultativo, el que las partes quieran reflejar como resultados de sus acuerdos. Y 3. Exigencia de la legislación especial, aplicable al tipo de mercancía u otras circunstancias que deben reflejar en la carta de porte. En los contratos celebrados con el porteador efectivo, cuando sea exigible el documento de control administrativo regulado en la normativa de transporte, deberá formalizarse una carta de porte con efectos probatorios por cada envío, siempre que el precio del transporte sea superior a 150 euros. La norma en vigor desde agosto del año 2022 se remite a lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2 al 5, y que consagra la responsabilidad solidaria del cargador contractual y el porteador efectivo por los gastos y perjuicios que se deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte. Impone la obligación de ambos de conservarla durante el
plazo de un año. La carta de porte se emitirá una vez el porteador haya recibido las mercancías y haya verificado las condiciones en las que las mismas se encuentran. Se trata de un examen limitado y externo centrado en comprobar las condiciones de embalaje o la apariencia de las mercancías entregadas por el cargador. El porteador hará constar en la carta de porte de forma motivada los defectos y dudas que se deriven del dicho examen, así como si se ha podido realizar o no esta verificación inicial de las mercancías. Se establece la obligación de emitir una carta de porte por cada envío y se prevé la posibilidad de emitir tantas cartas como vehículos participen en el transporte, si así lo solicita porteador o cargador. Deberán emitirse 3 ejemplares originales de la carta de porte que irán asignados por el cargador y el porteador, sin que esta exigencia sea obstáculo para la emisión de cuantas copias se consideren convenientes por las partes, al no establecerse prohibición al respecto. La referencia del artículo 11 a la forma de asignación de la carta de porte a cualquier otro medio que resulte adecuado para la acreditación de la identidad del firmante nos permite afirmar la validez tanto de la carta de porte electrónica como de la firma electrónica de la carta, al amparo del principio de equivalencia funcional establecido en la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Sorprende la exigencia del acuerdo entre las partes para el empleo de este medio electrónico de documentación, contrario a las disposiciones legales sobre comercio electrónico. No consideramos que sea obstáculo al respecto la exigencia de que el segundo ejemplar deba viajar con las mercancías, pues es evidente que la misma queda perfectamente satisfecha con el documento electrónico. Mayores dudas plantea qué tipo de firma electrónica deberá emplearse para asignar el documento, pues si la misma ha de garantizar no solo la identidad del firmante, sino también la integridad del documento o las fechas del mismo, dudamos de la validez de una firma electrónica simple y nos decantamos por el recurso de una firma cualificada. La fuerza probatoria de la misma es fehaciente una vez firmada por ambas partes en cuanto a la conclusión y el contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo prueba en contrario. El porteador deberá comprobar, al menos externamente, el estado de la mercancía una vez recibida del cargador, haciendo en la cara de porte las oportunas y motivadas referencias a los defectos que pueda observar e insertando en la misma las reservas oportunas al objeto de eludir su responsabilidad ante una posible reclamación posterior. En caso de que la carta no contenga mención en estos sentidos, se presume que las mercancías y los embalajes se encuentran en el estado y condición y tienen las marcas y signos descritos en dicho documento. Las reservas se benefician del régimen legal de la carta de porte, constituyendo junto al resto de las menciones de esta presunción juris tantum del estado en que se encuentran las mercancías. No debemos pensar que la ausencia de anotaciones en la carta de porte implica la falta de reservas por el porteador, pues las mismas podrán constar en documento separado firmado por las partes. En la práctica, los porteadores se encuentran habitualmente en situaciones en las que se hace muy difícil realizar las debidas comprobaciones, cuestión tenida en cuenta por la ley, ya que permite hacer constar tal circunstancia en la propia carta, siempre que se justifique la carencia de medios para verificar la exactitud de dichos datos. Se trata de medidas de protección de los intereses del porteador, al igual que las recogidas en el artículo 26, en el que se establecen las posibilidades de actuación del porteador ante las fundadas sospechas sobre el peso, la medida o el contenido de los bultos. Se prevé el reparto de asunción de gastos que suponen las actuaciones destinadas a la comprobación de la certeza de las sospechas mencionadas. No podemos confundir las reservas
reservas que realiza el porteador con las que lleve a cabo el destinatario cuando las mercancías han llegado al lugar de destino. El legislador consagra la responsabilidad de porteador y cargador por los gastos y perjuicios que se deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda hacer constar en la carta de porte. Apartado 3. Contenido del contrato. La Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías es especialmente prolija en la regulación de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como de los Apartado 3. Contenido del contrato. La Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías es especialmente prolija en la regulación de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como de los destinatarios. Encontramos regulación detallada en relación con el acondicionamiento y la entrega de las mercancías al porteador y a las obligaciones de carga y estiba, materia en la que se es fiel en lo esencial a nuestra propia legislación nacional contenida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Esta regulación detallada contrasta con la normativa internacional centrada principalmente en el régimen de responsabilidad del porteador. El porteador responde de la idoneidad del vehículo utilizado para el transporte, idoneidad referida a las circunstancias y tipo de mercancías según la información suministrada por el cargador. El vehículo será puesto a disposición del cargador en el lugar y tiempo pactados y la ley prevé los efectos por los diferentes incumplimientos, así como las posibilidades para los casos en que no se haya pactado nada en torno a esta materia, pudiendo llegarse incluso a entender que el porteador ha desistido del contrato por no poner a disposición del cargador del vehículo, teniendo este derecho a contratar con otro porteador. Para el caso de las paralizaciones del vehículo, una vez puesto este a disposición del cargador, por causas ajenas al porteador y por tiempo superior al establecido por la ley, podrá el porteador exigir la indemnización correspondiente en concepto de paralización, señalando las diferentes circunstancias que dan lugar a distintas cantidades indemnizatorias. Esta obligación del porteador tiene su correlato en el artículo 19 de la LCTTM, en virtud del cual el cargador deberá entregar al porteador las mercancías en el tiempo y en el lugar pactados, o en defecto de pacto en el establecimiento por los usos o por las relaciones comerciales anteriores para el caso, por ejemplo, de transportes continuados. Además, el precepto prevé las consecuencias que se derivan del incumplimiento total o parcial de esta obligación. La entrega deberá efectuarse en las condiciones establecidas en el artículo 21. La obligación de adjuntar la carta de porte o poner a disposición del porteador la documentación referente a la mercancía, así como de informar de todos los trámites que el porteador tiene que efectuar antes de llevar a cabo la entrega en el punto de destino, recae sobre el cargador, por lo que será responsable de los daños producidos como consecuencia de la falta, irregularidad o insuficiencia de la documentación o la información antes referida. El artículo 24 de la LCTTM aclara los deberes de información que el cargador tiene para el caso de mercancías peligrosas, así como las posibilidades de actuación que el porteador tiene para el caso de que no sea informado correctamente al respecto y su obligación de comunicación inmediata al cargador en caso de haber actuado según alguna de esas posibilidades. Sobre el transporte de mercancías peligrosas debe tenerse en cuenta, además, las previsiones contenidas en el Real Decreto 97/2014, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Salvo que la normativa reguladora de determinados tiempos de transporte establezca cosa distinta, las operaciones de acondicionamiento y carga-descarga de las mercancías se atribuyen respectivamente a cargadores y destinatarios, salvo que el porteador las asuma antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga contra el pago de un suplemento respecto del precio del transporte. En ausencia de formalización por
por escrito de dicho pacto se presumirá no acordado. La norma prevé la responsabilidad que asumen unos y otros en función de los daños que puedan irrogarse a las mercancías durante las operaciones de carga y descarga, estiva o desestiva, de tal forma que, si las ha llevado a cabo el cargador o destinatario, serán ellos quienes respondan, salvo que el cargador haya realizado las mencionadas operaciones siguiendo las instrucciones del porteador. Destaca la imperatividad del artículo 20.3 en referencia a los servicios de paquetería y pequeños envíos, en los que las operaciones de carga y descarga serán por cuenta del porteador, salvo pacto en contra, pero la estiva y desestiva corresponde en todo caso al porteador y por ende la responsabilidad por los daños causados en estas operaciones. Los artículos 25 al 28 de la norma establecen las actuaciones que debe llevar a cabo el porteador una vez le han sido entregadas las mercancías. Pesa sobre el porteador el deber de guarda y conservación de las mismas desde el momento en que las recibe hasta que las traslada a su destino, y, como es lógico, de realizar el transporte en las condiciones pactadas por la ruta convenida o por la que considere más idónea en función de las circunstancias y de las mercancías. En caso contrario, debiendo entregar las mercancías en las condiciones en las que las recibió. Con carácter previo, el porteador deberá realizar un examen externo de las mercancías en el momento en que se hace cargo de las mismas, comprobando además la exactitud de las menciones de la carta de porte relativas al número y señales de los bultos. Deberá hacer mención en la carta de forma motivada a aquellas objeciones o defectos que aprecie, en su caso a la imposibilidad o carencia de medios adecuados para verificar la coincidencia del número y las señales de los bultos. Si existen fundadas sospechas de falsedad en torno a la declaración del cargador, el porteador deberá verificar tanto el peso y medidas de las mercancías como el contenido de los bultos, siendo de su cuenta los gastos que se originen en caso de que la declaración del cargador resultase cierta. Se contempla expresamente la posibilidad de que el cargador exija la realización de estas comprobaciones. Prevé el legislador que estas actuaciones se llevarán a cabo por el porteador en presencia del cargador o sus auxiliares, o en caso de que no sea posible, ante notario o con asistencia del presidente de la Junta Arbitral del Transporte competente o persona por él designada. En estos supuestos, el resultado del reconocimiento deberá hacerse constar o en la carta de porte o en el acta que se levante al efecto. Debemos tener en cuenta que si los bultos se presentan mal acondicionados o identificados, sin la documentación necesaria, o si su naturaleza o características no coinciden con las declaradas por el cargador, el porteador tendrá derecho a rechazar los bultos comunicándolo debidamente al cargador. De igual forma, podrá el porteador supeditar el traslado de la mercancía a la aceptación por el cargador de las reservas hechas en la carta de porte. El legislador, siguiendo las previsiones del convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera y del convenio internacional sobre transporte de mercancías por ferrocarril, establece el derecho que tienen tanto del destinatario como del cargador para disponer de la mercancía, dictando las oportunas órdenes al porteador, potestad que por defecto corresponde al cargador, pero que pueden ser ejercidas por el destinatario si así se pacta expresamente. Además, se señala un límite al derecho de disposición, de forma que si el destinatario en el uso de este derecho designa a una tercera persona como receptora de las mercancías, este tercero no tendrá ya derecho de disposición sobre las mismas. El ejercicio de este derecho se condiciona al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30 del texto legal. No siendo posible realizar el transporte en las
Sí que podemos observar la expresa mención al titular del derecho de disposición sobre la mercancía, en lo que a la comunicación y solicitud de instrucciones del porteador se refiere, para el caso en que ésta corra riesgo de perderse o sufrir graves perjuicios, por lo que se entiende que lo previsto en el artículo anterior es un descuido del legislador y considerándose como adecuado modo de actuar el previsto en el artículo 32. Los gastos que se pueden ocasionar al porteador por todo lo relacionado con la comunicación y solicitud y ejecución de instrucciones solicitadas y dictadas por el titular del derecho de disposición correrán a cargo de este último, salvo culpa del porteador. Por último, es de destacar la posibilidad de actuación que se da al porteador cuando se está ante una mercancía de determinada naturaleza o en determinado estado, ya que podrá solicitar directamente a la Junta Arbitral del Transporte o ante el órgano judicial la venta de la mercancía sin esperar instrucciones, de tal modo que el producto de la venta quedará a disposición de quien corresponda, deduciendo el precio del transporte y de los gastos ocasionados. Las mercancías deberán ser entregadas en los plazos previstos en el artículo 33, normalmente convencionales en el transporte de mercancías por carretera y perfectamente regulados en el caso de transporte ferroviario en ausencia de acuerdo. Partiendo de que las mercancías tienen que ser puestas a disposición del destinatario en el mismo estado en el que se recibieron, atendiendo a lo establecido en la carta de porte, el legislador es consciente de que en el momento de producirse dicha entrega pueden surgir desavenencias entre las partes en torno al estado en el que han llegado las mercancías. Las mismas serán resueltas mediante la designación de perito de común acuerdo o judicialmente o por la Junta Arbitral de Transporte correspondiente, sin que ello impida la posibilidad de recurrir a la vía judicial cuando no se esté de acuerdo con la decisión adoptada por dichos órganos. El destinatario puede ejercer los derechos que se derivan del contrato de transporte tras la solicitud de la entrega de las mercancías al llegar estas o después del momento en que debieran haber llegado. Ahora bien, para actuar en tal sentido vendrá obligado a efectuar el pago del precio del transporte y de los gastos causados o si hubiera discrepancias sobre estos conceptos prestar caución suficiente. Por tanto, antes de hacer valer sus derechos, el destinatario está obligado a cumplir, en todo caso, sus obligaciones como tal. Recoge la ley una serie de circunstancias por las que se hace imposible la entrega de la mercancía al destinatario, tras lo que tendrá que el porteador que comunicarlo al cargador, que habrá de dar las instrucciones correspondientes. Asimismo, se señala el juego de sustituciones que se da cuando estas circunstancias se presentan tras la orden del destinatario de entregar las mercancías a un tercero. El destinatario sustituirá al cargador y el tercero al destinatario. En el pago del precio de transporte, el legislador consagra la presunción legal de que el mismo se realiza a portes pagados, ya que a falta de pacto se entiende que el cargador tiene la obligación de pagar el precio del transporte y demás gastos, pago que deberá efectuarse por otro lado en el momento en el que la mercancía haya llegado al lugar del destino y haya sido puesta a disposición del destinatario, salvo que se prevea otra cosa en el contrato. Ahora bien, cuando se pacte que sea el destinatario el encargado del pago del precio, estará obligado a hacerlo tras aceptar la mercancía, y si no lo hiciera será responsable subsidiario el propio cargador. Se acaba así con los lamentables abusos que se producían en la práctica en perjuicio del porteador, que tendrá ahora la posibilidad de dirigir su reclamación de pago frente al cargador tras no haber obtenido satisfacción de sus intereses legítimos, tras reclamar frente al destinatario que asumiera la obligación de pago del transporte. El pago contra reembolso tiene su régimen especial.
Si el transporte fuese ejecutado de forma parcial, el porteador solo puede exigir el precio en proporción a la parte ejecutada, siempre que dicha ejecución parcial pueda reportar algún beneficio al deudor del precio del transporte. En cualquier caso, si la inejecución se debe a causas imputables al cargador o al destinatario, el porteador está en su derecho a exigir el precio íntegro. Se favorece el cobro del precio y los gastos de transporte por parte del porteador gracias a una serie de medidas. Así, el artículo 40 recoge la posibilidad que tiene el porteador de no entregar la mercancía si el obligado al pago de estas y de los gastos no lo hace o no presta caución suficiente, teniendo en tal caso que depositar las mercancías judicialmente o ante una junta arbitral de transporte y pedir su enajenación para la obtención de lo debido, para lo que el plazo legal es de 10 días desde el impago. Hay además una remisión a la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, entrando en juego un mayor interés de dinero a pagar por el obligado al pago, que incurre en mora tras el plazo de 30 días desde la fecha establecida para el mismo. Este precepto concluye estableciendo la nulidad de determinados pactos cuando sean abusivos en perjuicio del porteador, remitiéndose a la Ley 3/2004 y 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Apartado 4. Las mercancías, depósito y enajenación. El porteador, cuando el transporte o la entrega no sean posibles, podrá descargar las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre las mismas, teniendo que hacerse cargo de su custodia. También podrá depositarlas confiándolas a un tercero o bien depositarlas ante el órgano judicial o la junta arbitral de transporte que corresponda, supuesto en el que el transporte se considerará concluido. En cualquiera de los casos señalados en el párrafo anterior, es posible para el porteador solicitar ante el órgano judicial o ante la Junta Arbitral de Transporte, y siempre que se den unas concretas circunstancias, la enajenación de las mercancías sin esperar a recibir instrucciones concretas del que tenga derecho sobre ellas. De las mencionadas circunstancias es de difícil apreciación la que se expresa en términos de excesivos gastos de custodia en relación con el valor de la mercancía, cuestión que podría haber objetivado de alguna forma. Para el caso en que no se den las circunstancias señaladas, la ley habla de plazo razonable tras el cual el porteador puede pedir la venta de las mercancías si no recibió las instrucciones oportunas. Una vez más, la norma hace uso de un concepto jurídicamente indeterminado, sembrando la duda al porteador sobre lo que pueda ser considerado razonable según las circunstancias. La situación pudiera aún complicarse tratándose de mercaderías de rápida devaluación en depósito. Apartado 5. La responsabilidad del porteador. Letra A. El fundamento de la responsabilidad. El imperativo régimen legal español de responsabilidad del porteador contempla 3 supuestos o causas determinantes de la misma, adoptando un sistema muy semejante al contenido en el CMR. Así, conforme al artículo 47, el porteador va a responder por pérdidas totales o parciales, averías y retrasos. Se establece un sistema de responsabilidad de carácter contractual que se completa con el establecimiento en el artículo 48 de una serie de causas de exoneración, diferenciándose entre privilegiadas y ordinarias según la facilidad de prueba, y en el artículo 49 con un elenco numerus apertus de presunciones de exoneración. El sistema se basa en la responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba, consecuencia de lo cual, ante un perjuicio, el porteador es responsable a no ser que demuestre la concurrencia de una causa exoneratoria.
Además, responderá por sus auxiliares, sean dependientes o independientes. Resulta de gran importancia para el transporte ferroviario el hecho de que la ley considere como auxiliares del porteador a los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre la que se esté realizando el transporte. Esta responsabilidad es indisponible por las partes cuando se trate de atenuar dicha responsabilidad, por lo que cabe inferir la posibilidad de fijar contractualmente unas condiciones más gravosas para el porteador, en concreto la elevación del límite de indemnización del artículo 57 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. Es necesario hablar del momento a partir del cual responde el porteador. Si bien la ley en su artículo 28 establece la obligación del porteador de guardar y custodiar las mercancías desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, el artículo 47 se expresa en términos de responsabilidad desde la recepción de las mercancías para el transporte. La duda podría suscitarse en relación al periodo de tiempo en que transcurren las operaciones de carga y descarga, ya que no se estaría, en virtud del artículo 47, dentro del periodo de responsabilidad, que no comienza hasta el inicio del transporte en sí y haría inaplicable el régimen de responsabilidad recogido en esta ley, resultado que no estaría justificado. En conclusión, habrá de considerarse que el porteador es responsable de la mercancía, incluso durante el periodo de carga y descarga, siempre que sea encargado de llevar a cabo dichas operaciones. Una vez aclarado esto, la responsabilidad será por la pérdida total o parcial de las mercancías, así como por las posibles averías o menoscabos. También responderá por el mismo concepto en caso de retraso en la ejecución del transporte en los términos previstos en la ley. En caso de incumplimiento del porteador de otras obligaciones derivadas del contrato de transporte, responderá según las reglas generales de responsabilidad contractual cuando nada haya sido regulado de forma específica al respecto. Las causas de exoneración de esa responsabilidad establecidas de modo taxativo se basan en la prueba de que el daño causado es imputable al cargador o al beneficiario. La norma incluye también una serie de presunciones de exoneración y son presunciones juris tantum, por lo que cabe prueba en contrario que corresponde al porteador. Las presunciones de exoneración tienen especialidades cuando estemos en el ámbito del transporte de animales vivos y transporte con vehículos especialmente acondicionados regulados en los artículos 50 y 51 y en los que se establece la necesidad de que el porteador haya seguido las instrucciones especiales impartidas y haya adoptado las medidas que le incumbieran. Para el segundo de los casos, además, deberá haber adoptado las medidas adecuadas en relación a la elección, mantenimiento y empleo de las instalaciones, lo que implica una mayor diligencia para el porteador debida al tipo especial de vehículo de que se trata, en los que el mantenimiento de la temperatura, humedad del aire u otras condiciones ambientales así lo requieran. Letra B. La limitación de la responsabilidad del porteador. La responsabilidad del porteador se halla limitada en su cuantía. El importe habrá de ser calculado de forma diferente según estemos ante indemnización por pérdidas o indemnización por averías. Para el caso de pérdidas se toma como referencia el valor de la mercancía en el momento y lugar de origen en que el porteador las recibe para su transporte. Evidentemente se indemnizará por la mercancía no entregada. En caso de averías, se vuelve a tomar como referencia el lugar y momento en que el porteador recibe la mercancía y el cálculo se realiza por la diferencia entre el valor de la mercancía tal como se recibió y el de la misma averiada. El problema será establecer el valor que la mercancía tiene una vez averiada, pues la avería puede afectar de forma muy diferente a la mercancía, que como consecuencia de esta podría quedar totalmente inservible, por lo que el valor indemnizable podría llegar a ser el valor total de la mercancía.
En este sentido, el artículo 54.2 viene a equiparar la avería que haga absolutamente inútil la mercancía para su venta o consumo a la pérdida total de la misma a efectos indemnizatorios, estableciéndose así un límite cuantitativo. También se equiparan a la pérdida total de las mercancías otros dos casos muy concretos, esto es, cuando la parte de la mercancía no entregada convierta en inservible la que sí ha sido entregada y el transcurso del tiempo de plazo establecido en la ley sin que se haya procedido a la entrega, es decir, 20 días desde la fecha pactada o 30 a falta de pacto. La indemnización por retraso que señala el artículo 56 habrá de entenderse siempre que estemos dentro de los plazos que acabamos de mencionar, dentro de los cuales la indemnización no debiera llegar a ser mayor de la estipulada para la pérdida total, siempre dentro de la posible aplicación de las normas que se analizan sobre limitación de responsabilidad. Se establece un límite cuantitativo de la indemnización. El artículo 57 toma como referencia el indicador público de renta de efectos múltiples al día, cuyo tercio por cada kilogramo bruto de mercancía perdida o averiada no podrá ser superado a efectos indemnizatorios. En caso de retraso, la indemnización no podrá superar el precio del transporte, aunque suele ser habitual que el daño causado exceda del mismo. Aún surgiendo la obligación de indemnizar por varios conceptos, no cabrá cantidad total indemnizatoria superior a la suma debida en caso de pérdida total de las mercancías. Todos los límites establecidos por la ley y aún expresándose en los términos no podrá exceder son superables si así se pacta, pues tal como se dijo en referencia a la ineficacia de pactos que aminoran la responsabilidad del porteador, cabrán acuerdos que aumenten dicha responsabilidad, debiendo por tanto entenderse que lo establecido por la norma ha de respetarse siempre que no haya pacto. Además de la indemnización, la ley concede el derecho de recuperar una serie de cantidades a las que también tiene que hacer frente el propio porteador, como son el precio y gastos del transporte y los gastos de salvamento, razonables y proporcionados. La recuperación de la mercancía perdida implica la posibilidad para aquel que recibió indemnización por ello de recuperarla si la reaparición se produjera en el periodo de un año. Para ello habrá que solicitar al porteador que le avise y éste tendrá que entregar un recibo justificativo de tal solicitud. Tras el aviso por parte del porteador, el interesado en la recuperación podrá exigir la entrega de la mercancía teniendo antes que reembolsar las siguientes cantidades: las determinadas en la carta de porte y las correspondientes a la indemnización recibida. A estas podrá deducir los gastos resarcibles y la indemnización por retraso que la propia ley establece. En caso de ausencia de aviso o de instrucciones para la entrega, o en el caso de que la mercancía reaparezca transcurrido el plazo de un año contado desde el pago de la indemnización, el porteador podrá disponer de la mercancía. El régimen de reservas que el destinatario ha de acogerse en orden a ser indemnizado impone la necesidad de manifestación por escrito en el momento de la entrega si es una pérdida o avería manifiesta, siendo en caso contrario el plazo que opera, que es el de 7 días. Se da presunción de conformidad a lo establecido en la carta de porte cuando no se haga reserva alguna, si bien se trata de presunción iuris tantum, que por tanto admite prueba en contrario. La reserva se hace innecesaria cuando porteador y destinatario revisten conjuntamente la mercancía y estén de acuerdo sobre el estado y las causas que lo han motivado. Es de destacar el juego de responsabilidad establecido entre los porteadores contractual y efectivo, pues hecha la reserva ante cualquiera de ellos surte efecto frente al otro, siempre y cuando el que recibió la manifestación de reserva lo comunique al otro, pues la falta de esta comunicación le hará responder de los daños y perjuicios que éste cause. Se observan dos regímenes diferentes en referencia a la superación de los límites indemnizatorios.
Por un lado, el apartado primero del artículo 61 establece una sustitución de la posible indemnización legal por una cantidad superior declarada como valor de la mercancía y que conllevará un suplemento en el precio del transporte a favor del porteador que ve aumentada su responsabilidad, esto es, declaración de valor. Sin embargo, lo previsto en el segundo apartado viene a dar la posibilidad al cargador de declarar en la carta de porte el montante de un interés especial en la entrega de la mercancía, que le permitirá, siempre que demuestre el perjuicio, reclamar, además de la indemnización legalmente establecida, una cantidad adicional e independiente a la anterior, que tendrá como tope máximo el montante declarado como de un interés especial. Esto se llama declaración de interés. Para poder actuar según le permite la ley, tendrá que pagar un suplemento al portador, tal y como ocurre en caso de la declaración del valor de la mercancía. También cabe aumentar el límite de indemnización que se prevé para los casos de pérdida y avería, que igualmente permitirá al porteador exigir un suplemento del precio del transporte. No se trata de un pacto que necesariamente deba incluirse en la carta de porte, toda vez que la norma no se refiere obligatoriamente a la misma. Se trata además de un pacto que puede alcanzar a pérdidas, averías o retrasos. En cuanto a su contenido, es evidente que nuestro legislador está permitiendo el aumento de los límites indemnizatorios que no la supresión de los mismos. Todo lo expuesto en cuanto a limitación o exclusión de la responsabilidad del porteador e inversión de la carga de prueba y que supone un indudable beneficio para el mismo deja de tener aplicación desde el momento en que éste actúe de forma dolosa o según la propia ley con una infracción consciente y voluntaria del deber jurídico asumido que produzca daños que sin ser directamente queridos sean consecuencia necesaria de la acción. Señalar que el legislador ha querido alejarse de lo que los textos internacionales plantean como actuación intencionada o temeraria y con conocimiento de la probabilidad de que se produzcan daños para aproximarse a lo que en el ámbito del derecho penal se trata como dolo eventual y que no tiene equivalente en el derecho civil, lo que complica la apreciación de este tipo de actuación en tanto que merecedora de la desprotección de la limitación o exoneración de la responsabilidad del porteador en el contrato de transporte. Apartado 6. La prescripción de acciones. La regulación de la prescripción de acciones siempre es imperativa. Las reclamaciones derivadas del contrato de transporte tienen un plazo general de 1 año. Ahora bien, para el caso de actuaciones dolosas o con dolo eventual del porteador, según aludimos en referencia a la responsabilidad de éste, el plazo se amplía 1 año más. El legislador detalla el momento concreto en que ha de comenzar el cómputo del plazo para entablar la reclamación, atendiendo para ello el motivo o circunstancia determinante de la misma de forma semejante al régimen previsto en el Convenio de Ginebra. Ante pérdida parcial, avería y retraso, el plazo dará comienzo desde la entrega al destinatario. En situación de pérdida total de las mercancías, comenzará una vez transcurridos los 20 días desde el plazo convenido de entrega o transcurridos 30 días desde que el porteador se hiciera cargo de la mercancía para el caso en que no se pactara plazo alguno para la entrega. Para finalizar, se establece un plazo para el resto de los casos no contemplados antes y será de 3 meses desde la celebración del contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse en caso de que fuera posterior a los 3 meses. Así, en cualquier caso, no se comenzará a computar el plazo antes de los 3 meses. Cabría la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción en el caso de envío de reclamación por escrito al demandado, lo que refleja lo recogido por el Convenio sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera y las reglas uniformes sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Ferrocarril, donde encontramos disposiciones en torno a la suspensión de plazos de prescripción. La suspensión cesa reanudando
prolongándose el plazo de prescripción al rechazarse por escrito la reclamación y devolver los documentos que pudieran haberse acompañado a la misma. No será posible una segunda suspensión del plazo mediante una posterior reclamación con el mismo objeto que la anterior. Finaliza la regulación de la prestación con una norma que supone una importante novedad en referencia a las acciones entre porteadores. Será de 1 año el plazo para interponer la acción de regreso ocasionada por la inicial responsabilidad de un porteador por los daños generales a las mercancías por otros porteadores, plazo que comenzará a computarse desde el momento en que se fijará la indemnización a pagar por sentencia firme o laudo arbitral o en su ausencia a partir del momento en el que el porteador que ahora acciona contra otro efectuó el pago. Como cabe observar, se evita a favor del porteador que afrontó el pago de la indemnización que su acción de regreso prescriba frente al porteador que causó los daños en la mercancía. Cuarta parte, transporte internacional de mercancías por carretera, aproximación al régimen jurídico. El transporte internacional de mercancías se regula en el Convenio de Ginebra de 1956, modificado por el Protocolo de Ginebra de 1978. Con independencia del domicilio o de la nacionalidad de las partes contratantes, el convenio se aplica con carácter imperativo al transporte internacional de mercancías por carretera cuando el mismo tenga su punto de origen y de destino en 2 países distintos, siendo al menos uno de ellos parte del convenio. Su ámbito objetivo se limita a aspectos parciales del contrato de transporte, documentos de transporte y cuestiones conexas, derechos de porteadores y cargadores o destinatarios y establecimiento del régimen de responsabilidad del porteador por pérdidas, averías y retrasos. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los transportes funerarios, postales y de mudanzas. Merece especial mención el artículo 2 del convenio en el que se regula el transporte superpuesto consistente en el traslado del vehículo de transporte por carretera a bordo de otro medio de transporte, por ejemplo un buque o un tren, siempre que las mercancías no hayan sido descargadas del primer vehículo y cargadas en el segundo y que exista pluralidad de medios de transporte. Las partes del contrato son las mismas que en el transporte nacional. Como el contrato de transporte nacional de mercancías por carretera, estamos ante un contrato consensual sin que la ausencia, irregularidad o pérdida de la carta de porte afecte a su existencia o validez. Ello no impide que en la mayoría de los supuestos el contrato se documente en una carta de porte cuyo tratamiento jurídico es prácticamente idéntico al analizado en relación con el transporte nacional. Las ECMR con códigos QR lanzadas en 2017 entre España y Francia son ya una realidad comúnmente aceptada en buena parte de los países europeos. Respecto del porteador, de forma esquemática se contempla su deber de revisar las mercancías en el momento en que las recibe, así como el derecho a hacer constar en la carta de porte las reservas justificadas que considere. En este sentido, so pena de considerarse, en caso contrario, que las mercancías estaban en buen estado en el momento de la recepción y deberá custodiar las mercancías una vez recibidas y efectuar el transporte en el plazo previsto o en su defecto en el que resulte razonable exigir a un porteador diligente. Deberá solicitar las instrucciones del cargador o destinatario en los supuestos en los que el transporte sea irrealizable o sea imposible proceder a la entrega de las mercancías. En relación con el cargador, se le impone el deber de entrega de las mercancías complementada con toda la documentación e instrucciones necesarias para la correcta ejecución del transporte. Deberá abonar los gastos del transporte cuando así se haya convenido, recayendo en otro caso en el destinatario como condición para poder exigir la entrega de las mercancías en destino. Tendrá derecho, por otro lado, a la disposición sobre las mercancías.
No alude el convenio, por voluntad de sus redactores, a los sujetos a los que compete la carga y descarga de las mercancías, quedando la materia reservada al pacto entre las partes y, en su defecto, supletoriamente al derecho nacional. Mención especial merece el exhaustivo tratamiento que de la responsabilidad del porteador realiza la norma internacional. El mismo se articula sobre la base de un sistema doble. El primero derivado de la responsabilidad por custodia, que combina una cláusula general de atribución de responsabilidad con la enumeración de una suerte de motivos o causas de exoneración de la misma, que se ha clasificado por la doctrina en ordinarias y privilegiadas. El segundo, de la responsabilidad en la que incurre el porteador en aquellos casos en los que la mercancía llega a su destino en perfecto estado, pero con retraso respecto de los plazos establecidos. Se suma además el establecimiento de regímenes especiales de responsabilidad vinculados al transporte a temperaturas especiales, a supuestos de defectos mecánicos o a los casos en los que interviene más de una causa. El Convenio de Ginebra establece un sistema de limitación de la responsabilidad del porteador que se concreta por un lado en la previsión de que solo serán indemnizables los daños materiales directos e inmediatos, excluyéndose tales como el lucro cesante, salvo que la causa sea un retraso. Por otro lado, en el establecimiento de un sistema de cláusulas de exoneración y, por último, en la limitación en la cuantía o suma de la responsabilidad que dependerá del motivo causante del daño. Dichas limitaciones no serán de aplicación en los supuestos en los que las partes hayan pactado expresamente un montante indemnizatorio superior. En los casos en los que se pacte un interés especial de entrega o en aquellos casos en los que el daño se haya causado por dolo o por culpa equiparable al dolo, conforme a la ley de la jurisdicción que conozca de la reclamación del porteador. Por último, se consagra de forma semejante a los derechos internos un exhaustivo régimen en materia de reclamaciones previas al ejercicio de acciones de responsabilidad. El artículo 31 de la norma establece el fuero competente para el conocimiento de las acciones de responsabilidad que se ejerciten a su amparo, las cuales además prescribirán en el plazo de un año, salvo que se deban a dolo o culpa equivalente, en cuyo caso prescriben a los 3 años. Quinta parte, transporte de personas por carretera, régimen nacional e internacional. La circunstancia capital de que la prestación del porteador se proyecte sobre una persona atribuye a este contrato características diferenciales frente al transporte de cosas. En él no cabe hablar de entrega ni al comienzo ni al fin del contrato y no existe la figura del consignatario ni del cargador. El contrato de transporte de viajeros por carretera puede ser definido como aquel acuerdo de voluntades por el que una de las partes, que es el transportista, se obliga mediante precio a trasladar a la otra persona, que es el viajero, y a su equipaje de un lugar a otro en las condiciones pactadas, incólume y de forma segura. Se trata de una modalidad o subespecie del contrato de obra, pues el transportista no solo se compromete a llevar a cabo su actividad de forma diligente, sino también a la consecución del resultado, el traslado del pasajero al lugar del destino especificado, sin que el mismo sufra menoscabo alguno en su persona o en su equipaje. En cuanto a su régimen jurídico, el contrato de transporte de viajeros por carretera se regula sin perjuicio de las disposiciones autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos por la Ley 16/1987 de ordenación de transporte terrestre y su Reglamento Real Decreto 1211/1990. Dicho régimen difiere según estemos ante transportes regulares que se efectúan conforme a itinerarios, calendarios y horarios preestablecidos. Transportes discrecionales que no responden a dichos criterios de prefijación. Transporte de uso general, que es de demanda colectiva, y el transporte especial destinado a un grupo específico de usuarios.
Desde la óptica del derecho privado destaca el Reglamento 181/2011 sobre derechos de los viajeros por autobús o autocar. Para el caso en el que el transporte de viajeros por carretera tenga la consideración de turístico, habrán de tomarse en consideración las normas específicamente contenidas al respecto en los artículos 110 y siguientes de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Por otro lado, en el ámbito internacional y en lo que se refiere al alcance de la liberalización de los transportes discrecionales, han de tenerse presente el Acuerdo de Dublín de 1982, que es el Convenio ASOR, y el de Bruselas de 2003, que es el Convenio Interbus. Los sujetos del contrato son el porteador y el viajero. El primero asume la obligación de trasladar incólume al segundo de la partida al destino, con las normales condiciones de comodidad, ambiente, rapidez, etc., pactadas en el contrato. La obligación se extiende al equipaje y a partir de septiembre del 2023 a sus animales de compañía en vehículos construidos y acondicionados para tal fin. El viajero asume por su parte la obligación principal de abonar el precio junto a las secundarias de cuidar el uso del vehículo, tomar las precauciones normales de seguridad en su propia persona, etc. El contrato de transporte de personas es un contrato consensual, aunque en la práctica se suele expedir un documento, el billete, título de legitimación activa del pasajero y medio probatorio del contrato, que se suele extender en el transporte terrestre de forma innominada, facultando al tenedor para exigir la prestación al porteador. Esto es transporte regular. No podemos olvidar la posibilidad de que el contrato de transporte sea total y absolutamente consensual sin expedición de documento, que sería el caso del transporte discrecional. El elemento precio tiene en este contrato de transporte un matiz especial, pues salvo en caso de los transportes privados, en los públicos habrá de determinarse conforme a las tarifas fijadas por la Administración. El transporte interesado bien puede equipararse al oneroso por el interés que el porteador tiene en el mismo, sin necesidad de que tenga que ser traducido en el sentido de precio. Los otros plantean problemas en orden a la determinación de una posible responsabilidad del transportista en caso de daños, que habrá de ser ejercitada por los trámites de la responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de la prevista en las normas especiales sobre circulación y del resarcimiento que pueda obtenerse por los seguros obligatorios. Estos contratos de transporte de viajeros se entenderán convenidos de conformidad con las cláusulas del contrato tipo establecido por la Administración y se formalizarán a través de la expedición del billete. Estas cláusulas o condiciones tienen en el transporte discrecional carácter supletorio, prevaleciendo las condiciones libremente estipuladas por las partes. La responsabilidad del porteador tendrá carácter contractual, subjetivo e ilimitado, de la que solo podrá exonerarse en supuestos de fuerza mayor o de culpa de un tercero. Este régimen general posee dos importantes excepciones. 1. La derivada del régimen de responsabilidad objetiva establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Y 2. La prevista en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, también de carácter objetivo y compatible con cualquier otra de naturaleza contractual o extracontractual. La responsabilidad del porteador alcanza tanto los daños personales, como por ejemplo lesión o muerte, como los materiales y morales, tanto por accidente como por retraso, cancelación o interrupción injustificada del viaje. Paralelamente a lo que sucede en el transporte de mercancías con la obligación de custodia de las cosas transportadas, rige aquí una obligación de vigilancia que en caso de infracción genera la responsabilidad específica del porteador
porteador con independencia de la valoración que ha de hacerse de la conducta del pasajero en la producción del daño. En orden al ejercicio de la acción de responsabilidad, no será necesario que el viajero formule reclamaciones previas al ejercicio de la acción judicial, debiendo estarse a los plazos prescriptivos establecidos en el Código Civil. Mención especial merece el sistema de responsabilidad consagrado en el Reglamento 181/2011 aplicable a los servicios regulares, por el que se establece de forma imperativa las medidas compensatorias y asistenciales que habrán de prestarse en caso de lesiones o muerte del viajero, así como en los supuestos de incumplimientos contractuales provocados por los retrasos en la ejecución de la prestación o la cancelación del transporte programado. Normalmente, el transporte de viajeros obliga al porteador a conducir también su equipaje en la misma expedición. La responsabilidad por daños al equipaje del viajero estaba limitada, salvo en supuestos de dolo o declaración de valor, como máximo a la suma de 4,5 euros por kilogramo de peso. La norma ha quedado sin contenido en virtud del Real Decreto 70/2019, por lo que debe entenderse que no existe limitación legal en este sentido. No debe extenderse este régimen de responsabilidad a los bultos de mano, en tanto los mismos no se facturan, permaneciendo en todo momento bajo la vigilancia y responsabilidad del viajero, salvo que el mismo pueda demostrar que los daños de dicho equipaje se debieron a la negligencia del porteador. Por otro lado, no debemos olvidar la obligación que pesa sobre el porteador de suscribir seguros obligatorios que den cobertura a los daños ocasionados a los pasajeros. Sexta parte: transportes terrestres especiales, el contrato de mudanza. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre clasifica los transportes en ordinarios y especiales, atendiendo a la especialidad de su objeto o de su régimen jurídico. En concreto, considera transportes especiales aquellos en los que, por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro tipo de transporte, repercusión social u otras causas similares, están sometidos a normas administrativas especiales e incluso a autorizaciones específicas. Se consideran transportes especiales el de mercancías peligrosas, productos perecederos cuyo transporte ha de ser realizado en vehículo bajo temperatura dirigida, el de personas enfermas o accidentadas y el funerario. La enumeración legal se considera numerus apertus, teniendo en consecuencia la concepción del transporte especial todo aquel que, conforme a la regla general, sea regulado como tal de forma específica por una disposición de carácter administrativo. El contrato de mudanza es una modalidad de contrato de transporte terrestre de mercancías con unas características diferenciadas derivadas del objeto transportado, de sus obligaciones accesorias y de una regulación especial de las mismas. Además, es un contrato normalmente con consumidores, caracteres todos ellos que justifican una normativa especial. La especialidad de la mudanza conlleva la aplicación preferente de sus normas, como norma especial frente a la general del transporte terrestre de mercancías. El contrato de mudanza es aquel por el que el porteador transporta, carga, descarga y traslada una serie de objetos enumerados en la propia norma, mobiliario, enseres y sus complementos. El legislador acota el tipo de objetos susceptibles de ser transportados y el carácter taxativo de la norma impide incluir el transporte de otros objetos. Los lugares desde y hacia donde se transportan los objetos también son especificadores a modo de lista cerrada: vivienda, local de negocio o centro de trabajo, teniendo el mismo carácter taxativo. No es este el criterio del legislador al delimitar las prestaciones que el porteador puede llevar a cabo, ya que se prevé la posibilidad de que las partes acuerden otras prestaciones adicionales, tales como la preparación, el armado o desarmado, el embalaje y desembalaje de los objetos a transportar. Deja así abierta la posibilidad de inclusión de otras operaciones que la ley califica como complementarias, cuando la duda sobre qué operaciones poseen dicha catalogación.
Por ello, cabe plantearse si operaciones como el almacenaje de los objetos a transportar, aunque sea por un breve periodo de tiempo, o su consignación en un guardamuebles pueden ser consideradas como complementarias de la mudanza cuando en sí constituyen un depósito con su propia regulación normativa diferente al contrato de mudanza. La exigencia de documentación del contrato es habitual en los contratos con consumidores como una medida más que garantiza su información precontractual y por ello la mejor formación de su voluntad contractual. El contrato de mudanza va a tener en muchas ocasiones como cargador al destinatario final del servicio. Así, la documentación que la norma establece como obligatoria es el presupuesto que el porteador ha de presentar por escrito al cargador antes de iniciar la mudanza y en el que se han de especificar una serie de extremos: servicios que se prestan, coste de estos, coste del presupuesto, precio total de la mudanza y especificación de inclusión o no de los gastos que suponen los trámites administrativos o permisos que sean necesarios solicitar. La norma tuitiva de los consumidores establece la gratuidad que para el usuario supone la realización de un presupuesto por parte de quien le vaya a prestar un servicio. Así las cosas, si el cargador es un consumidor o usuario, podrá exigir no soportar el gasto que la elaboración del presupuesto pueda suponer. Cuando finalmente el cargador acepta el presupuesto ofrecido por el porteador, dicho presupuesto deviene probatorio de la existencia y el contenido del contrato. Si vemos los extremos que debe necesariamente incluir el presupuesto, la aceptación de este supone la aceptación por el cargador de la oferta de contrato elaborada con los elementos necesarios de una oferta contractual por el porteador. Si bien el presupuesto tiene carácter obligatorio, el inventario de bienes objeto de la mudanza es una opción que de cualquier modo, al ser exigida por alguna de las partes, habrá de ser cumplida, so pena de ser considerada como desistida del contrato a aquella parte contratante que se niega bien a realizar o bien a aceptar el presupuesto. Al señalar las obligaciones del porteador, en el artículo 74 se puede observar cierta contradicción con lo establecido en el artículo 71, pues en este se configura la operación de carga y descarga como una obligación esencial o consustancial al contrato de mudanza, mientras que las operaciones de armado y desarmado, embalaje y desembalaje serán pactadas por las partes. Sin embargo, el artículo 74 parece poner tanto las operaciones de carga y descarga como las que se acaban de mencionar al mismo nivel, teniendo que asumirlas el porteador a falta de pacto expreso. Como deber de información por parte del porteador, se establece que tendrá que poner en conocimiento del cargador las normas administrativas que sean aplicables al traslado pactado, así como informar sobre la posibilidad de concertar un contrato de seguro que cubra el riesgo de daños a los bienes objeto de la mudanza, cuya conclusión no liberará de responsabilidad al porteador. Este deber de información es de suma importancia para el porteador, pues su incumplimiento acarrea la no aplicación de las normas de limitación de su responsabilidad. En cuanto a causas de exoneración de responsabilidad de porteador, son aplicables las generales del contrato de transporte terrestre de mercancías por expresa remisión, técnica quizás discutible si consideramos que a falta de norma especial se aplicará la general y que la remisión puede dar lugar a alguna falta de adecuación cuando se trate de mudanzas multimodales en las que el régimen supletorio debería ser el propio del medio utilizado. Se prevé además la posibilidad de que el legitimado para reclamar demuestre que el daño no fue causado en todo o en parte por los riesgos excluyentes de la responsabilidad del porteador. Por otro lado, se establece que si se prueba, entendemos que le resulta imputable, su responsabilidad se limita en la medida en la que su culpa ha contribuido a la causación del daño.
El límite de indemnización del porteador por daños o pérdidas de los bienes transportados es superior al señalado por la ley para el contrato de transporte, tomando como referencia de nuevo el indicador público de renta de efectos múltiples al día y su relación con el metro cúbico de espacio de carga necesario para el cumplimiento del contrato. Se excluyen de este límite indemnizatorio los daños que sufre el cargador en bienes de su propiedad distintos de los transportados en la mudanza. Por tanto, responsabilidad ilimitada para estos casos. La acción por pérdida o avería de los bienes queda condicionada a que el cargador manifieste por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares, distinguiendo entre averías aparentes que deberán manifestarse en el acto de entrega o no aparentes, para las que se establece un plazo de 7 días hábiles. Una vez más, queda clara la importancia que tiene el deber de información para el porteador cuando se trata de un destinatario consumidor, ya que la infracción de dicho deber implicará la posibilidad de acción por parte del consumidor fuera de los plazos establecidos y sin necesidad de formular las exigidas reservas. Séptima parte, el contrato de transporte con porteadores sucesivos o cumulativo. Este tipo de contrato, a diferencia de otras modalidades como pueden ser el transporte con reexpedición, el transporte múltiple o el transporte unitario con subtransporte, en las que se observa la existencia de una pluralidad de transportistas que como regla general asumen una parte del recorrido, implica que existe un contrato único, asumiendo cada uno de los transportistas la responsabilidad por la ejecución íntegra del mismo, aun cuando su intervención directa se limite a una parte del trayecto. El contrato ha de documentarse en una sola carta de porte, en la que además ha de haberse dispuesto la ejecución de diversos trayectos por cada uno de los obligados. Se infiere de la dicción de la norma el carácter obligatorio de la expedición de la carta frente al opcional. Por la conformación de esta modalidad de contrato se está ante un tipo de responsabilidad solidaria, aunque en ningún momento la norma lo explicita. Por otro lado, será el artículo 64 el que matice este tipo de responsabilidad en el sentido de hacer desplegar su eficacia, siempre y cuando se den unos requisitos claramente expuestos. La obligación surge para el segundo y siguientes porteadores a partir del preciso momento en que se les hace la entrega material de la mercancía y de la carta de porte cumplimentada con los datos señalados detalladamente por la norma. Una vez fijado esto, se establece una nueva limitación al ejercicio de la acción derivada del contrato. Así, la responsabilidad solidaria opera siempre y cuando se cumpla además la siguiente condición: solo podrá dirigirse la acción contra un porteador que no sea el primero o el último, en el caso en que el daño causado a la mercancía se haya producido en el trayecto por él llevado a cabo. Esto será en muchas ocasiones de difícil prueba por parte del cargador o del destinatario, máxime si no se hizo uso por parte de los distintos porteadores de las reservas oportunas, por lo que la legitimación pasiva en cuanto a una posible responsabilidad solidaria quedará reducida al primero y al último de los porteadores por la limitación impuesta por la propia ley. En conclusión, la responsabilidad, que con tan meridiana claridad parecía tener un carácter solidario, pierde eficacia y efecto de protección para el acreedor del contrato de transporte al establecerse las numerosas limitaciones. El porteador frente al que se haya entablado la reclamación y se haya visto obligado a pagar una indemnización según los artículos que regulan dicha modalidad de contrato tendrá derecho a repetir contra el resto de los porteadores que han participado en la ejecución de este. El porteador sobre el que se ejerce el derecho de repetición no podrá formular protesta o promover difusión, porque el porteador frente al que en primer término se presentó la reclamación pagará cuando la indemnización fuera fijada judicial o arbitralmente, habiéndose informado del proceso y de su derecho a intervenir en este.